Saludos cordiales, en este video procederé a explicar los dos primeros proyectos de aplicación correspondientes al segundo trabajo grupal de cálculo 2. Este primer proyecto es de diseño de un camión de volteo y en este se estudia la forma y la construcción de un camión recolector de basura. Después se determinan las dimensiones de un contenedor de diseño similar que reduzca al mínimo el costo de construcción. Bueno, el primer problema nos plantea ubicar un camión para la basura en nuestra localidad, estudiarlo con todo cuidado y escribir los detalles de su construcción, además de determinar su volumen. Y finalmente hacer un dibujo del contenedor. Bueno, en realidad los prototipos para la construcción de un camión de basura está limitado a la imagen que se muestra a continuación, ¿no? Se podría decir que es un prototipo general para la construcción de un camión de basura. Las variaciones de un lugar a otro más que todo se deben a los colores o los afiches que la municipalidad de cada localidad coloca en sus camiones. Pero básicamente ese es el prototipo general. En cuanto a esta parte, en cuanto a la parte posterior, podemos reconocer un mecanismo recolector que básicamente lo que hace es, en términos un poco coloquiales, engullir la basura y enviarla hacia el fondo del contenedor. Pero, ¿qué pasa si lo aislamos? Si lo aislamos, tan solo nos quedamos con esto, que es básicamente el contenedor al cual se refiere el problema, ¿no? El cual tenemos que estudiar y optimizar el costo de su construcción. Estas son las dimensiones del camión en sí, que ha sido recuperado en internet, y en base a estas dimensiones se ha hecho un estimado en base a estas medidas en metros y en pies de lo que sería el contenedor. Sin embargo, acá hay algo que tener en cuenta. Este contenedor, como nosotros podemos ver, tiene una desviación en su cara posterior, por lo que no representaría un paralelepípedo rectangular propiamente dicho, ¿no? Como sí lo representan estos modelos que hemos construido acá. De hecho, esa es una simplificación que se va a realizar en el problema. No se va a considerar esta inclinación, sino vamos a considerar que el contenedor es un paralelepípedo rectangular, y la justificación a ello se le va a dar en uno de los próximos problemas. Pero bien, hasta donde estamos podemos ya calcular el volumen aproximado del contenedor, ¿no? Las dimensiones están tanto en metros como en pies. De hecho, el problema está básicamente más relacionado a esta medida, que son los pies. Entonces el volumen total sería la multiplicación de las dimensiones, ancho, largo, alto, 7.54, 12.46 por 4.92, dándonos un total de 462.23 pies cúbicos. Bien, en el problema número 2 nos dicen: conserve la forma general y el método de construcción y determine las dimensiones de un contenedor del mismo volumen que debería tener como objeto de minimizar el costo de construcción. Es decir, vamos a encontrar las dimensiones óptimas para la construcción. Observe las suposiciones siguientes en su análisis. Los lados, la parte posterior y el frente deben ser hojas de acero calibre 12 que cuesten $0.70 por pie cuadrado. La base costaría $0.90 por pie cuadrado. Básicamente vamos a centrarnos en los precios más que nada. Las tapas cuestan casi $50, ojo, sin importar sus dimensiones, y las soldaduras cuestan alrededor de $0.18 por pie de material y mano de obra combinados. Justifique cualquier otra suposición o simplificación planteada a los detalles de la construcción. Básicamente, en base al modelo que hemos planteado en el problema anterior, este sería nuestro contenedor, y las dimensiones variables que le hemos asignado son X, Y y Z. Son tres variables, como podemos ver, pero ya hemos determinado anteriormente que el volumen sería de 462.23. Ese es el volumen del contenedor original, pero lo que vamos a hacer en este apartado es determinar las dimensiones óptimas para que se conserve ese mismo volumen, sin embargo se economice los costos de la construcción. Entonces vamos a evaluar los costos en función de estas variables X, Y y Z. Como nos dijeron en el problema, los lados, la parte posterior y el frente cuestan 0.70, y eso básicamente se representa por este lado de acá, que sería la multiplicación de X por Z de nuevo, dos veces,
y estos lados laterales, ¿no? Que sería la multiplicación de y por z dos veces. Por lo tanto, sería el costo en sí sería $0.70 multiplicado por el área total, ¿no? De los lados, la parte posterior y el frente, dándonos este costo en términos de la variable x, y y z. Bueno, posteriormente la base que tenemos que cuesta $0.90 por unidad de área. En este caso sería nuestra base XY. Por lo tanto, el costo sería 0.90 XY. Y la tapa nos mencionan que cuesta $50 sin importar siquiera cuáles son las dimensiones de esta. Entonces consideramos simplemente 50. Ahora, en cuanto a las soldaduras, si nosotros consideramos este recipiente, podemos ver que por ser un paralelepípedo tiene 12 aristas. Por lo tanto, vamos a tener 12 soldaduras que van a estar concentradas en cada uno en cada unión de caras. En este caso, como nosotros podemos ver, la longitud de la soldadura va a ser precisamente la longitud de cada en este caso de cada dimensión, ¿no? Por ejemplo, si se trata de esta soldadura de acá, va a tener longitud X. Si se trata de esta misma, también va a tener longitud X. De igual manera, Y y Z y Z. Por lo tanto, en total vamos a tener 12 soldaduras que se distribuyen de la siguiente manera. 0.18 es el costo por soldadura. En este caso, 4x más 4y más 4z, que sería prácticamente x, 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 y, 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 y finalmente z, z, z y z, que son los verticales. Entonces tenemos 4 de cada variable, 4x, 4y y 4z multiplicado por su costo, y el costo total en sí nos da la suma de los 4 costos anteriores, ¿no? Costo 1, 2, 3 y 4, que al sumar nos da esta función en términos de las 3 variables. Esto representa nuestro costo total y por lo tanto es la función que tenemos que minimizar. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia que vamos a emprender acá? Como tenemos 3 variables, vamos a expresarlo tan solo en términos de 2, que en este caso va a ser x y y. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Pues teniendo en cuenta esta condición de que la multiplicación de las dimensiones nos da el volumen, que es en realidad una constante. Entonces vamos a despejar z, que sería prácticamente el volumen sobre x por y. Es precisamente lo que tenemos acá. En cada z vamos a sustituir volumen sobre x por y, del mismo modo acá, y así sucesivamente hasta que terminamos de sustituir todas las zetas. Finalmente tenemos nuestra función ya definitiva, la que vamos a optimizar en este caso en términos de x y de y, una f de x y y. Listo. Entonces el método que nosotros vamos a utilizar es el de derivadas parciales. Vamos a derivar parcialmente la función respecto a cada variable, vamos a igualar a 0 y vamos a resolver las ecuaciones que obtengamos de ello, ¿no? De la derivación. En este caso vamos a derivar f de x, f de x, y respecto a x, una derivada parcial. Esto tenemos 0.72, 1.4 v sobre x al cuadrado, que proviene de esto. Luego esto de acá, que sería 0.72 v sobre x al cuadrado y más 0.9, en este caso que sería y. Listo. Tras derivar esto tenemos que igualar a 0 y obtenemos esta primera ecuación. Lo mismo hacemos en este caso para la variable y. Derivamos esta función respecto solo de y, considerando a x constante, y obtenemos esta derivada. La igualamos a 0 y obtenemos también otra ecuación a la que vamos a denominar 2. Entonces tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, y ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación, como tenemos tan solo dos variables y tenemos 2 ecuaciones, esto es tranquilamente un sistema de ecuaciones de 2 variables. Cierto que no es lineal, es por eso que para su resolución vamos a emplear un CAS. En este caso el CAS es matemática. Entonces tenemos este CAS, ejecutamos el comando solve, que significa resolver, para las variables x y y,
y colocamos nuestras el par de ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros podemos darnos cuenta, es cierto que este sistema no es lineal, por lo que vamos a obtener varias soluciones entre negativos y números imaginarios. Sin embargo, en esta penúltima solución está la que a nosotros nos interesa, que es x igual a 8.86964 y y igual a 8.86964. Y finalmente, como obtenemos z de la condición inicial, recuerden que habíamos despejado, que sería el volumen sobre x por y, dándonos una cantidad de 5.87552, cada uno en sus unidades de pies. El problema número 3 nos dicen: describa cómo algunas de sus suposiciones o simplificaciones afectarían el resultado final. Bueno, en principio habría que recordar cuál fue esta suposición o simplificación, que básicamente fue mencionada en el problema número 1. Entonces, retrocedemos el problema número 1 y recordamos que la suposición que se hizo es que el contenedor no tendría la forma original, bueno, la forma que realmente le correspondería, que es prácticamente ese depósito con la cara inclinada, sino se iba a considerar simplemente como un paralelepípedo rectangular, cuyas dimensiones fueron adoptadas de esa fuente. Sin embargo, en realidad, ¿cuál sería la desventaja o cuál es la justificación de no haber incluido esa inclinación? Que básicamente trabajaríamos con una cuarta variable, que ¿cuál sería en este caso? Sería la dimensión de este lado, del lado superior en este caso, o bien el ángulo de inclinación de este corte que tenemos por acá respecto a la horizontal, que en este caso está definida por la base. Esas serían, nosotros podríamos escoger estratégicamente una de estas dos variables, pero en total tendríamos una ecuación con 4 variables, una ecuación de costo que involucra 4 variables. A lo mucho podría ser despejada a 3 variables. Sin embargo, el proceso de despeje sería complicado, sería un poco engorroso, y más aún al momento de sacar las segundas derivadas y establecer las ecuaciones. En este caso, a lo mucho podríamos minimizar todo esto a tan solo 3 ecuaciones, pero al momento de resolverlas nos daríamos cuenta que es un proceso bastante complicado, puesto que inclusive acá tan solo teniendo 2 ecuaciones hemos obtenido resultados imaginarios. Entonces, si es que consideramos 3 ecuaciones, de hecho estos resultados van a ser mucho más complicados de obtener. Por lo tanto, esa es la simplificación básica, esa es la razón básica por la cual tan solo se han considerado 3 variables. Y ahora pues procedemos a explicar el problema número 4, finalizando ya. Y nos dice: si usted fuera contratado como asesor de esta investigación, ¿a qué conclusión llegaría? ¿Recomendaría modificar el diseño del camión? Si así fuera, explique cuáles serían los ahorros que se obtendrían. Bien, en este caso, para establecer conclusiones, vamos a centrarnos en el análisis que se ha hecho respecto al contenedor con 3 variables simplemente. Entonces vamos a establecer una relación de costo-beneficio para evaluar las factibilidades. En este caso, los beneficios. El beneficio de esta modificación al contenedor del camión se traduce básicamente en un ahorro en la producción. Pues como hemos visto, lo que hemos hecho es básicamente determinar dimensiones para obtener un costo más bajo respecto al costo original. En todo caso, ¿cuál es el costo original? El costo original se obtiene evaluando cada una de las dimensiones originales, en este caso, en la función costo. Nosotros hemos visto ya la función costo, que es prácticamente la que tenemos acá, en términos de x, y, z, o en términos de x, y. Y nosotros la evaluamos y obtenemos que el costo original, sin modificaciones, es de $290.26. Sin embargo, ¿cuál es el costo óptimo? Es decir, el costo tras haber hecho todas las modificaciones que se ha realizado. Lo mismo evaluamos en la función de costo y obtenemos que el costo óptimo en este caso es de $283.85. ¿Cuál es la diferencia absoluta? $6.41. Y la diferencia porcentual de esta cantidad respecto al costo original es de 2.21%. Entonces, esos son nuestros beneficios. Entonces habría que contrastarlos con, en este caso, los costos, las desventajas en este caso que tendríamos,
¿Cuáles serían las desventajas? Básicamente las dimensiones del nuevo contenedor. Como nosotros hemos determinado ya, son 8.87 pies de largo, lo mismo de ancho y 5.88 pies de alto. Pero, ¿qué es lo que tiene de malo esto? Bueno, el hecho de que el largo y el ancho es lo mismo, entonces va a ser un contenedor cuadrado. Como nosotros podemos observar esto, la dimensión de 8.87 que hemos determinado en comparación con la dimensión original, que en este caso habíamos dicho que es de 7.54 pies, representa un incremento bastante considerable de la anchura, en este caso, del camión. Eso, ¿en qué problemas podría devenir? En el hecho de que debido a la anchura excesiva, bueno, el exceso de anchura podría ocasionar un accidente de tránsito básicamente, y de hecho el costo, el ahorro que nosotros hemos determinado acá no sería suficiente para suplir los gastos del accidente que tendríamos con estas dimensiones de acá. Por lo tanto, dado que esa cantidad no compensa a los costos o a las desventajas que se tendría al implementar estas dimensiones, se concluye que las dimensiones óptimas que hemos determinado no son factibles en la vida real. Bien, a continuación procederé a explicar en este caso lo que es el segundo proyecto de ciencia para cohetes. Primero se nos da una breve contextualización de cómo es que funcionan los cohetes, las naves que arriban al espacio. Como se puede ver acá, se dice que en su ascenso se disponen de varios motores que funcionan en etapas. Primero se utiliza un primer motor en una primera etapa, que es lo que hace es impulsar a la nave o al vehículo por un cierto intervalo de tiempo hasta que se le agote el combustible, y luego tiene que ser soltado, la etapa es desprendida para reducir la masa. ¿Qué es lo que se hace posteriormente? Se pone en marcha el segundo motor, y tras agotarse el combustible nuevamente se desprende, y así sucesivamente, ¿no? Se dice que el número de etapas que combina tanto eficacia como en este caso costos es unas 3 etapas que representan 3 motores, ¿no? Esta es la expresión de la variación de la velocidad para cada etapa. Está dado por esta ecuación, donde mr es la masa del motor, s es un factor estructural, p es la masa de la tripulación y el equipo, y en este caso se nos menciona que c es la velocidad de despegue. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a pasar a resolver el primer problema. Nos dicen: demuestre que la velocidad alcanzada después de que las 3 etapas se han desprendido está definida por velocidad final es igual a la variación de velocidad 1 más la variación de la velocidad 2 más la variación de la velocidad 3. Entonces esa sería prácticamente la velocidad final, una suma de velocidades alcanzadas en cada una de las 3 etapas. Pero ¿cómo se definen las variaciones en cada etapa? Ya lo habíamos dicho por acá. Tenemos esta ecuación, que es la que vamos a utilizar para cada una de las etapas. En este caso, MR va a representar la masa del motor que está siendo utilizado en esa etapa. Si es la segunda etapa, será M2. Si es la primera, M1. P representará la masa de la tripulación más el equipo, excluyendo al motor que se está siendo utilizado, porque ya lo tenemos acá, ya constituye un sumando, ¿no? Y ese es el factor estructural, C es la constante, y en base a eso vemos que es bastante sencillo. Simplemente tendríamos que reemplazar. Nuevamente, recurriendo a la fórmula, tendríamos 1 menos S multiplicando a MR, que en este caso, por tratarse de delta de V1 en la primera etapa, sería el motor 1, más, en este caso lo que tenemos acá es P más la masa del motor 1. P, como ya lo hemos dicho, es la masa restante, que es la carga útil, la masa de los motores restantes, sumada a la masa del motor que se está utilizando, MR. Bueno, en este caso M1. Procedemos a multiplicar en este caso por 1, restamos a 1 menos S multiplicado por M1. ¿Y qué es lo que tendríamos? Tendríamos esto. Tras efectuar esta expresión por la propiedad distributiva, tendríamos que M1 con M1 se van a cancelar, y finalmente nos quedaría esto. Ojo, ¿qué más se ha hecho? Este signo negativo que está multiplicando al logaritmo natural se ha pasado a multiplicar
a lo que adentro, en este caso, del logaritmo. Se lo ha pasado dentro del logaritmo. ¿Y qué es lo que hace este menos 1? Invierte el orden de la fracción en este caso, ¿no? Quedándonos lo que está arriba, abajo y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que al final vamos a tener? Esta expresión, que la variación de la velocidad 1 es c multiplicado por el logaritmo de lo que tenemos acá. Una expresión bastante similar es lo que se adquiere en la variación 2. Como recordaremos, ya para esta etapa el motor 1 ya ha sido soltado, ya ha sido desprendido en este caso, por lo que no va a ser considerado en la ecuación. Por lo tanto, ¿qué tendremos acá? 1 menos s multiplicado por m2 más m2 multiplicado por p, que en este caso es la masa del motor 3 más la carga útil. Ojo, ya no consideramos m1 porque ya no la tenemos. Entonces, tras efectuar el proceso, incluir el signo negativo del logaritmo, lo pasamos adentro y hemos hecho una inversión de la fracción y tenemos finalmente la expresión para v2. Lo mismo se hace para v3. En este caso solamente se considera la masa 3, ya no se consideran más masas más que la carga útil, y se hace nuevamente el proceso para obtener finalmente la velocidad de la variación 3, de la etapa 3. En este caso, lo que nos están pidiendo nosotros es la velocidad final, que prácticamente es la suma de las etapas, de las velocidades alcanzadas en las etapas 1, 2 y 3, y sería prácticamente una suma de cada una de las expresiones que hemos alcanzado, ya hemos deducido acá. Esta de acá más esta expresión más esta otra expresión. Listo, entonces tras sumar podremos factorizar la constante c y tendríamos esto que sería nuestro resultado final. Bueno, en el problema número 2 se nos plantea la necesidad de minimizar la masa total m1 más m2 más m3. Bueno, una manera de lograr esto es utilizar los multiplicadores de Lagrange, donde nuestra restricción sería de que la suma de velocidades sea vf. Esa es la velocidad deseada. Entonces sería el planteamiento directo de este problema sería como sigue. Nuestra función a optimizar sería la suma de m1 más m2 más m3, y esta expresión que tenemos por acá sería prácticamente nuestra esta expresión sería prácticamente nuestra restricción. Sin embargo, como podemos ver, es una expresión bastante larga, bastante complicada. Al momento de sacar las derivadas y establecer las ecuaciones sería bastante complejo, un poco tedioso, de modo que vamos a ingeniarnos y vamos a establecer esta relación, esta nueva restricción, donde todas las masas estén en función a n1, n2 y n3. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, y nos piden demostrar las siguientes igualdades, donde estamos relacionando a n1 con cada una de las masas, que eso es en realidad lo que queremos: n1 relacionado con las masas, n2 y n3. Y finalmente vamos a concluir en esta igualdad que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, esta nueva restricción que acá nos plantean en el ejercicio, bueno, en el problema, tiene una forma bastante similar a la que ya hemos visto acá arriba, que es la velocidad final igual a c por logaritmo natural por la suma de 3 logaritmos naturales, ¿no? Que es prácticamente lo que tenemos acá. La velocidad final es igual a c por la suma de 3 logaritmos naturales. En este caso es bastante sencillo, ya nos podemos dar cuenta, es cuestión de establecer las igualdades. n1 va a ser igual a toda esta expresión, de la misma manera n2 va a ser igual a toda esta expresión, y n3 igual a toda esta expresión. Eso es lo que nosotros planteamos acá. Definimos ya n1, n2 y n3 en base a lo que acabo de mencionar. Y ahora vamos a realizar las demostraciones. Demostración de 1. Nosotros acá tenemos la primera ecuación que tenemos que demostrar, y nosotros vamos a darnos cuenta que es bastante sencillo, aunque un poco operativo. Tenemos que considerar esta expresión que tenemos acá a la derecha y en este caso sustituir n1. Ya tenemos la expresión para n1, entonces procedemos a realizarlo. Tenemos 1 menos s multiplicado por n1, que es todo esto de acá, sobre 1 menos s multiplicado por n1 nuevamente. Nosotros, bueno, esto es más que todo una cuestión operativa, una cuestión algebraica. Lo pasamos a multiplicar lo que tenemos acá a 1 y restamos todo esto.
Ojo que acá esto se nos van los denominadores porque son los mismos y vamos a tener esto de acá. Factorizamos el denominador y vamos a tener 1 menos s tanto arriba como 1 menos s abajo, después de efectuar por supuesto toda esta expresión. Y finalmente vamos a tener esta igualdad. Acá se nos simplifica estos factores y tenemos esta igualdad, es decir, 1 menos s multiplicado por n1 sobre 1 menos sn1 es igual a la suma de las masas más a sobre m2 más m3 más a. Recordando que a es la carga útil. Entonces la manera en la que se demuestra 2 es la misma. Simplemente tenemos que sustituir n2 acá y al final llegamos a la igualdad. Eso es lo que queríamos demostrar. Y la demostración de 3 es mucho más fácil aún porque hay menos términos y llegamos a lo mismo. Ahora acá es donde tenemos que demostrar la expresión final. Recordemos que nos pedían demostrar que m más a sobre a es igual a toda esta expresión. Bueno, acá tenemos que aplicar un artificio algebraico. Nosotros tenemos esta expresión inicial, m más a sobre a, que es lo que tenemos que expresar de la manera que ya hemos visto antes. M, recordemos que es la masa total, la masa total de los motores, m1 más m2 más m3 más la carga útil, dividido todo sobre la carga útil. Entonces lo que nosotros procedemos a hacer acá es esto, teniendo esta expresión de acá, de la derecha, la expresamos como la multiplicación de varios factores. ¿Cómo? De la siguiente manera. En principio tenemos eso de acá, pero vamos a dividir sobre la masa m2 más m3 más a y multiplicamos para que no se altere la igualdad por lo mismo arriba y dividimos sobre otra expresión que es la masa 3 más a y multiplicamos nuevamente por esa expresión y dividimos sobre a. Ojo que este a es prácticamente este mismo a, el que tenemos por acá. Entonces nos damos cuenta que esta expresión es equivalente a la que tenemos por acá, pero ha sido expresada de distinta manera, pero son equivalentes. Entonces nos podemos dar cuenta que lo que tenemos acá en este primer paréntesis es precisamente lo que nosotros ya habíamos demostrado, esto, que es equivalente a esto. Entonces es cuestión simplemente de reemplazar. Lo mismo sucede para este segundo paréntesis, que es prácticamente esto y es igual a esto de acá. Reemplazamos y reemplazamos este tercer paréntesis, que es prácticamente eso de acá. Entonces tenemos esta multiplicación en términos de n1, o sea, ya hemos desaparecido las m1, 2 y 3 y tan solo tenemos n's 1, 2 y 3, por supuesto multiplicado por el factor estructural, que al fin y al cabo es una constante. Entonces ya hemos podido demostrar, una vez que operamos, sería 1 menos s al cubo multiplicado por n1, n2, n3 sobre la multiplicación de estos factores que tenemos en los denominadores. Bien, en el problema número 3 nos piden comprobar que el logaritmo natural de m más a sobre a es minimizada en el mismo lugar que n. Y luego, mediante multiplicadores de Lagrange y los resultados del problema anterior, determinar las expresiones para los valores de n, n1, n2 y n3, donde el mínimo ocurre sujeto a la restricción velocidad final es igual a c multiplicado por la suma de los logaritmos naturales de los valores de n y. Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que nuestro objetivo final es minimizar m, esta expresión de acá, pero acá nos dicen que los valores que minimizan m también minimizan esto y nos piden esto de explicar por qué. Bueno, en primer lugar consideremos simplemente m, partamos de m. Supongamos que tenemos valores que minimizan a m. ¿Qué pasa si le añado una constante a? Bueno, los mismos valores que minimizan a m van a minimizar a a. Y si lo divido sobre la misma constante a, asumiendo que a por ser la carga útil no puede ser negativa y por supuesto que es distinta de 0, entonces los valores que minimizan a m también serían los mismos que minimizan a m más a sobre a. Entonces hasta ahí ya lo tenemos claro. Recuerdo que son valores positivos distintos de 0, entonces no pasaría nada, los valores que minimizan son los mismos. Ahora, ¿qué pasaría si aplicamos el logaritmo natural a esta expresión?
Entonces nos damos cuenta que por ser el logaritmo natural una función creciente en todo su dominio, el mismo valor que minimiza a m minimizaría también al logaritmo natural de m más a sobre a. Por lo tanto, nosotros para determinar las expresiones, los valores, que minimizan a m, bien podríamos determinar los valores que minimizan a esta expresión de acá. Y eso lo vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces ya quedó explicado por qué minimizar esto es lo mismo que minimizar esto. Entonces pasamos a aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. Nosotros sabemos que m más a sobre a es igual a esta expresión, ya lo habíamos determinado antes. Ahora, ¿qué pasa si le extraemos el logaritmo natural? Tenemos eso de acá. Y curiosamente lo que tenemos acá, el logaritmo natural de m más a sobre a, no es otra cosa más que lo que hemos demostrado acá en la parte de arriba. Nosotros sabemos que si minimizamos esta expresión, también estaríamos minimizando m. Ahora, ¿por qué lo hemos expresado de esta manera y por qué hemos puesto el logaritmo natural? Por la siguiente razón: cuando nosotros agarramos y aplicamos el logaritmo natural a toda esta multiplicación, vamos a obtener por propiedades del logaritmo una suma y resta de expresiones, lo cual sería mucho más fácil derivar parcialmente que tener que derivar toda esta multiplicación, y de hecho nos vamos a complicar bastante. Entonces lo que se ha hecho con el logaritmo es un simple artificio matemático para disociar estas multiplicaciones en sumas. Entonces básicamente ese es el objetivo por el que se consideran logaritmos naturales, y bueno, ahora sí podemos aplicar tranquilamente el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Esto a minimizar, ya lo he explicado anteriormente, es esta de acá, que nos va a dar cuyos valores también nos va a dar la minimización de m. ¿Y cuál es nuestra restricción? Es esta. Entonces ya tenemos la función objetivo, ya tenemos la función de restricción. Procedemos a extraer sus gradientes. Entonces extraemos los gradientes de ambas funciones, y esto, bueno, eso es un proceso más que todo algebraico. Al final vamos a determinar ese sistema de ecuaciones que tenemos acá. Tenemos tres ecuaciones que son las tres ecuaciones que se determinan de extraer los gradientes e igualar, y además tenemos esta última ecuación que es prácticamente la restricción. Entonces vamos a idear un método para resolver estas ecuaciones. Lo que podríamos hacer, veamos en esta parte de acá, es despejar los valores de la constante lambda multiplicado por c. Entonces, ¿qué pasa si despejamos esos valores? Por ejemplo, fijémonos en la ecuación 1, pasamos a multiplicar n1 por la expresión que está a la izquierda, y lo que tendremos es n1 por 1 sobre n1, que tan solo nos da 1, más n1 por s sobre 1 menos sn1. Eso es lo que tenemos acá. Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a despejar la misma constante. Ojo que lo que estamos despejando es exactamente lo mismo. Entonces al final vamos a establecer esta igualdad. La constante es igual a 1 más sn1 sobre 1 menos sn1. Lo mismo ocurre para acá. Las expresiones son bastante similares, no solo que difieren en que uno es n1, otro es n2 y otro es n3. Listo, entonces eso es lo que hemos determinado tras igualar las constantes. Y ahora, ¿qué más hacemos? Bueno, tan solo nos centramos en esta serie de igualdades, ignoramos por un momento la constante y nos quedamos con esto. Nosotros podemos restar, sumar, multiplicar o dividir cualquier número, siempre y cuando no se altere esta igualdad. Restamos 1, nos queda esto de acá. Entonces lo que nosotros podríamos hacer en este caso es sumar 1. ¿Por qué? Porque al sumar 1 se nos va a simplificar SN, SN2, SN3 y nos va a quedar finalmente esta expresión. Bueno, acá ya la cuestión se pone un poco más evidente. Es simplemente cuestión de invertir esta serie de igualdad y obtenemos que N1 es igual a N2 y es igual a N3. Entonces tenemos esta igualdad que de hecho nos va a ayudar muchísimo, como vamos a ver más adelante, y vamos a reemplazarla en la restricción que teníamos acá, que es nuestra cuarta ecuación. La velocidad final será igual a c
multiplicado por la suma de logaritmos naturales, que en este caso vamos a considerarlo en términos de n1, sería 3 veces el logaritmo natural de n1. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sumamos los logaritmos, tenemos 3 por c por el logaritmo natural de n1 y simplemente despejamos n1. Entonces, al despejar n1 sería e elevado a la velocidad final sobre 3 multiplicado por c, y eso a su vez es igual a n2 y a n3. Entonces ya hemos determinado las expresiones para n1, 2 y 3. Bien, entonces en este problema, en el 4, nos piden plantear una expresión para el valor mínimo de m en función de vf. Bueno, de hecho nosotros en el problema anterior habíamos determinado una expresión que relacionaba a los ni con la velocidad final, con vf, que es lo que precisamente nos están mencionando acá. Pero a su vez nosotros conocemos que estos ni se relacionan con la masa, se relacionan con cada una de las masas mediante esta ecuación de acá. Entonces ya establecemos un puente en el que m más a, como lo acabo de mencionar, se relaciona con los ni mediante esta ecuación de acá, y procedemos a reemplazar la expresión para cada ni, n1 más n2 más n3, porque ya la tenemos acá. Listo, entonces ya obtenemos la relación entre la masa y la velocidad final, vf. Simplemente es cuestión de reemplazar. Ya nosotros conocemos que n1 es igual a n2 a es igual a n3, y tenemos que todo eso es igual a e elevado a vf sobre 3c, y al final todo es una cuestión más que todo algebraica. Acá se simplifica este 3 con este 3 de acá. Una vez que tenemos esta expresión de acá, procedemos a despejar m. Pasamos esto a multiplicar, esto a restar, y tenemos finalmente la masa óptima. Bien, en el problema número 5 nos plantean que se va a poner en órbita un cohete con una velocidad final de alrededor de 17.500 millas por hora, un factor estructural de S igual a 0.2 y una rapidez de escape de C igual a 6.000 millas por hora. Nos piden encontrar la masa mínima total de los motores del cohete como una función de A. Nosotros ya habíamos determinado anteriormente una expresión para la masa óptima, la masa total en función de A, S, VF y C. Sin embargo, en este caso ya nos dan S, nos dan VF y nos dan C. Entonces lo único que quedaría es expresar la masa óptima en función de A, que en realidad consiste en simplemente reemplazar estos valores que nos están dando en la ecuación que acabo de señalar. 17.500, 0.2 y 6.000 en esta ecuación de acá. 0.2, 17.500 y 6.000, y ya la dejamos intacta, ¿no? Porque al fin y al cabo nos piden en función de A, y obtenemos, tras operar todo eso, que la masa óptima en función de A es igual a 89.4155A. En el inciso B nos piden determinar la masa de cada una de las etapas en función de A. No tienen las mismas dimensiones, esto nos enfatizan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no tan solo consiste en agarrar este resultado que tenemos acá, la masa óptima, y dividirla sobre 3. No, de hecho nosotros ya conocemos cómo se relaciona M. Ya conocemos cómo se relaciona cada una de las M's con los N1, 2 y 3. De hecho, eso ya lo habíamos visto en uno de los problemas anteriores, que es este de acá. Nosotros ya habíamos determinado explícitamente cómo se relaciona N1, N2 y N3, N1, N2 y N3 con la suma de las masas, con A y con el factor estructural. Entonces eso es lo que básicamente vamos a utilizar para determinar la masa de cada uno de los motores. En este caso empezamos con M3. El N3 que nosotros sabemos que es igual a E elevado a VF sobre 3C, ya reemplazando los datos es esto de acá, es igual a M3, que es lo que queremos hallar, más A, que es el parámetro bajo el cual lo vamos a expresar, sobre el factor estructural M3 más A nuevamente. Entonces obtenemos que M3 es igual, tras operar todo esto, a 3.4883A. Lo mismo hacemos para M2. Bueno, en este caso necesitábamos de M3, pero ya lo tenemos. Precisamente por eso se optó por ese orden. Primero M3, luego M2 y finalmente M1. Entonces obtenemos que M2, después de operar todo esto, es igual a 15.65A. Y finalmente M1 es, bueno, acá necesitamos de M2 y M3, pero ya lo tenemos. Y obtenemos que
M1 es igual a 70.2709. Y prácticamente, bueno, o efectivamente, tras sumar M3, M1 y M2, vamos a obtener este resultado de la masa óptima, que es prácticamente la masa total, ¿no? Y así se comprueba este resultado. Problema número 6. Nos plantean que el mismo cohete requeriría una velocidad final de casi 24.700 millas por hora con objeto de librarse de la gravedad de la Tierra. Ahora nos piden encuentre la masa de cada una de las etapas, que minimizaría la masa total de los motores del cohete y que permita que el cohete impulse una sonda de 500 libras hacia el espacio. Bueno, de hecho, acá lo que tenemos que identificar son algunas cosas, ¿no? Que la velocidad final ha cambiado respecto a la anterior, ahora es de 24.700 millas por hora, entonces VF va a ser diferente. Y el hecho de que el cohete va a impulsar una sonda de 500 libras hacia el espacio. Eso de hecho es un indicio de que el valor de la carga útil en este caso, que es representada por A, va a tomar el valor de 500 libras. Entonces ya prácticamente tenemos todo. Por cierto, recordemos que se trata del mismo cohete. Y es por ello que la velocidad de despegue, en este caso que es C, y el factor estructural, en este caso que es S, van a mantenerse igual que en el problema anterior, me refiero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros nos piden es la masa de cada una de las etapas, que minimizaría la masa total del cohete. Y las expresiones para eso ya las tenemos, que precisamente ya la habíamos deducido para este caso, para esta velocidad final. De la misma manera lo vamos a deducir para esta nueva velocidad final. Nosotros habíamos utilizado la relación entre los NI y las masas, y finalmente tras reemplazar cada uno de los datos obteníamos expresiones en función de A, pero ahora lo que vamos a hacer es reemplazar nuevamente, considerando la nueva velocidad final y la carga útil que también se nos ha dado de 500 libras, bajo un método similar, bajo el mismo método. Entonces empezamos convenientemente con M3. N3, cuya expresión es igual a esta, y precisamente esta es la expresión que va a ayudar a minimizar la masa total. Entonces N3 va a ser igual a M3 más A sobre SM3 más A. Ya tenemos los valores de A, del factor estructural, y los valores de la velocidad final. Tenemos también el valor de la velocidad de escape, y tenemos que resolver finalmente. Todo esto es una ecuación. Despejamos M3 obteniendo un valor de 6.970.64 libras. De la misma manera vamos a resolver M2. Ya tenemos, por cierto, el valor de M3, el cual vamos a reemplazar acá, y tras nuevamente volver a reemplazar los datos, operamos y obtenemos este valor, que es de 104.150 libras. Y finalmente procedemos a hallar M1, que bueno, ahora tenemos que reemplazar M2 y M3, que ya lo hemos hallado anteriormente, y tras reemplazar todos los datos obtenemos que M1 es igual, en este caso, al valor de 1.556.140 libras. Estas serían prácticamente las masas de cada uno de los motores, que ayudaría o que favorecería a que la masa total del cohete sea minimizada y que se alcance, por cierto, la velocidad final que se desea. Muchísimas gracias.